Hoy 19 de septiembre nos encontramos en un nuevo episodio de la Bot Podcast. Saludar también a la radio como tú. El día de hoy vamos a hablar con el licenciado Fernando Salcido, agente del Ministerio Público, el cual nos va a tocar diferentes temas sobre derecho penal, derecho procesal, el procedimiento y asimismo diferentes delitos. Todo esto lo que tiene que englobar sobre el derecho penal, nos va a estar desglosando todo este tema para que nosotros tengamos una mejor visión y poder entender un poco más claro sobre los delitos, y más que nada también vamos a hablar sobre los procedimientos dentro de Fiscalía, que son un poco tediosos, pero vamos a explicarlos de cómo son simples y a dónde tenemos que dirigirnos y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a comenzar. Licenciado, ¿se puede presentar, por favor? Buenas tardes, soy el licenciado Luis Salcido Ríos, agente del Ministerio Público de Vicefiscalía, y pues ahí estamos trabajando por una Laguna Segura, Rodolfo. Perfecto. Licenciado, ¿cuántos años lleva ahí en Fiscalía? Bueno, como agente del Ministerio Público ya tengo 2 años y medio, he estado en diversas unidades, por lo cual pues ya conocemos de la integración de los diferentes delitos y pues de diferentes tipos de procedimiento, cómo se lleva cada tipo de delito, para poder integrar una carpeta de investigación. Claro que sí. Es de suma importancia darle el conocimiento a las personas de cómo es el procedimiento y cómo es el proceso de todo el derecho penal, ya que nosotros sabemos que cuando existe un delito, pues se tiene que cuadrar un hecho. Este hecho pues tiene que estar clasificado dentro de la ley para que se dé una investigación dentro de Fiscalía. Entonces vamos a iniciar con lo más básico para que las personas entiendan qué es lo que se debe de hacer primero cuando son víctimas de un delito. ¿Qué es lo primero que se debe de hacer cuando se llega a Fiscalía? Bueno, partiendo de la premisa de un delito, pues hay que también entender qué es un delito. Un delito, pues como lo dice, como nos enseña en la doctrina, que es una conducta, una acción humana o una consecuencia que se deba por una acción o por una omisión de una persona, típica, que se encuentre establecida en algún código, que se encuentre sancionada, antijurídica, que esa conducta sea contraria a lo que está estipulado en el código, y culpable, que esa conducta se le pueda reprochar a una persona, que sea la persona que desplegó esa conducta o esa omisión, o que fue omiso en hacer lo que tenía que hacer, pueda ser sujeto de derecho, porque pues va a haber personas que pues, se encuentran en ciertas situaciones, sí, en las cuales pues el derecho no puede ser juzgado de la misma forma a una persona, a las personas que sí son sujetas de derecho. En ese sentido, pues partiendo de eso, es una conducta. Cuando hay un delito, pues es una conducta desplegada sobre una persona que violenta o lacera algún bien jurídico tutelado, los cuales se encuentran establecidos en el Código Penal, que pues hay muchísimos bienes jurídicos tutelados desde partiendo desde la vida. La vida es un bien jurídico tutelado, la integridad física, el patrimonio, la integridad sexual, la familia, hay muchísimo. Pues no me voy a extender tanto mencionándote todos los bienes jurídicos tutelados, pero una conducta es algo que lacera ese bien jurídico que el código establece y protege. Entonces, ya en ese sentido, ya la persona puede acudir a Vicefiscalía a presentar su denuncia. La denuncia, o como le llaman también en la doctrina notice criminis, es hacer del conocimiento de una autoridad una conducta que está violentando algún bien jurídico. Ya partiendo de ahí, ya ahora sí se da inicio al procedimiento penal, que da pie con el inicio de la notice criminis, que es la denuncia. Ya partiendo de ahí, en Fiscalía hay unidades especializadas que, dependiendo del tipo de delito, se manda a la mesa o a la unidad que lo tiene que ver, y ya ahí la persona acude, y pues ya el Ministerio Público encargado de esa carpeta tiene que explicarle pues los alcances, porque pues obviamente
la persona puede, es su derecho, nombrar un asesor jurídico para poder que el asesor le dé una atención personalizada y le explique el procedimiento, Claro. pero pues no es obligatorio. O sea, nosotros como agentes del Ministerio Público tenemos también el deber de atender a las personas y fungir en muchas ocasiones de asesor. ¿Por qué? Porque pues es nuestra, o sea, es importante también, haciendo un paréntesis, es importante también hacerles ver a las personas que nosotros como agentes del Ministerio Público o Fiscalía no estamos ni del lado de la víctima ni del lado del imputado. Somos una entidad pública que nuestro trabajo es llegar a la verdad. Digo, pues a veces es complicado llegar a la verdad histórica, pero llegar a la verdad material, lo que se puede comprobar con pruebas, con datos, con videos, con los medios de prueba que podamos recabar. Entonces, partiendo de ahí, nosotros, es nuestra obligación, las personas como víctimas, es su derecho que nosotros pues tratemos desde un primer momento en garantizar, pues obviamente que el bien jurídico ya la no repetición de la conducta. Para eso existen las medidas de protección que se pueden solicitar ante un juez, y ya iniciado el procedimiento, las medidas cautelares, que entre sus funciones también está la de salvaguardar la integridad física de las personas. Partiendo de ahí, continuando con en ese tenor, se pasa a la unidad. Ya en la unidad, pues el agente del Ministerio Público, dependiendo del tipo de delito. Bueno, licenciado, antes de que entremos Sí, a la unidad, una disculpa. Entramos con lo que es una denuncia. Las personas van a denunciar un hecho que sufrieron, una actividad o un hecho que los dañó. Entonces, ¿qué es lo que denuncia dentro de Fiscalía? ¿Se puede denunciar lesiones, amenazas, robo? ¿Qué más se puede denunciar dentro de Fiscalía? ¿O cómo se configuran estos delitos de amenazas, lesiones? ¿Las amenazas cómo se configuran? Bueno, específicamente el delito de amenazas, pues el mismo código lo establece como es una expresión realizada, ya sea escrita, verbal, que se dé a conocer a la otra persona, de causarle mal futuro. Pero el delito de amenazas no es un delito de hecho, es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque no solamente con que se realice la amenaza se configura el delito de amenazas. ¿Por qué? Porque la amenaza tiene que causar una afectación en la psique, en la emoción, en el ánimo de la persona. Entonces, el actor, o bueno, la parte activa, el sujeto activo del delito o el indiciado, despliega la conducta al expresar de forma verbal un mal que le puede realizar a futuro a la víctima. La víctima, al sentirse agredido, al sentirse, pues obviamente en ese momento puede él sentir cierto temor por la conducta, o simplemente no lo puede sentir. A lo mejor la víctima no siente temor, pero se realizó la conducta. Entonces digo, para que se configure tiene necesariamente que haber una afectación en la emoción, una afectación emocional en la víctima, lo cual ya llegando a Fiscalía se configuraría con un dictamen psicológico, que el psicólogo... A eso iba, licenciado. ¿Cómo podemos comprobar que existe el delito de amenaza? Si bien es cierto, pues nos acaba de mencionar que hay un dictamen psicológico. ¿Qué es lo que conlleva ese dictamen? ¿Qué es lo que necesitan las personas para también denunciar? ¿Necesitan testigos? ¿Qué más necesitan para este delito de amenazas específicamente? Pues mira, en todos los delitos, todas las conductas desplegadas que se denuncien, que se presuman delitos, se tiene que acreditar con pues obviamente testigos y con dictámenes periciales, que digo, pues también hay una infinidad de dictámenes periciales para acreditar diferentes delitos. Por ejemplo, pues digo, en este caso para una amenaza, pues es necesario un dictamen psicológico. Para una de lesiones es necesario un dictamen médico, de un perito médico forense, claro, el cual nos diga que la superficie corporal fue vulnerada, un agente externo. Digo, pues por ejemplo, para una persona que fue privada de la vida, pues un dictamen de necropsia. O sea, es dependiendo del delito. Digo, pues es complicado que yo te explique, dependiendo del delito, lo que se tiene que acreditar, porque una cosa es
Digo, pues ahí se tiene que acreditar que la conducta fue realizada, o bueno, más bien que se vulneró el bien jurídico tutelado en este caso, con pruebas periciales, y también hay que acreditar la responsabilidad, que eso ya sería como parte de los testigos, si hay testigos oculares, y en este caso pues si hay fotografías, si hay videos que nos servirían como medios de prueba para poder llegar a la verdad, que es lo que te digo. A veces es muy complicado poder llegar a la verdad histórica como tal pasaron los hechos. Es complicado porque muchas veces no va a haber testigos oculares, y en muchas ocasiones, digo, pues va a haber, desafortunadamente, pues las víctimas ya no van a poder de su testimonio, pues por ejemplo, un ejemplo, en los casos en los que privan la vida a las víctimas en situaciones donde no hay testigos, pues es complicado poder establecer específicamente la verdad histórica, pero tenemos la verdad material, que es lo que sí se puede comprobar. Claro. Que muchas veces no está alejada de la verdad histórica, tío, nada más simplemente pues es nada más lo que podemos comprobar. Y como siempre digo a las personas que en las unidades que he estado, pues uno como saber, pues sí, como órgano técnico, como sabedor de derecho, pues igual tú también lo sabemos que es una máxima del derecho, ya aplicado, pues no podemos presuponer nada. Entonces tenemos que comprobar todo lo que se afirme, se tiene que comprobar de alguna forma. Tiene que no solamente tener una afirmación, tiene que tener un sustento material para poder acreditar que las cosas son así como nos las están mencionando, o como en este caso las personas las mencionan. Correcto, licenciado. Entonces es lo que estaba platicando. Entonces, si ya vemos los diferentes tipos de delitos, si ya vemos específicamente el delito de amenazas, pues ya podemos comprobarlo nosotros con un dictamen psicológico, con testigos. En cuestión de las lesiones, ahora vamos a enfocarnos en el delito de lesiones. Necesitamos un dictamen por parte de un médico que vea lo que son las lesiones, cómo se encuadra ese delito, o el tipo de lesiones que se puede encuadrar. ¿Son simples, son agravados? ¿O nos puede explicar la diferencia entre esos? Sí, mira, el artículo 140 del Código Penal te menciona lo que es el delito de lesiones. Digo, aquí me va a dar permiso de leértelo textualmente. Claro, claro que sí. Para no estar muy alejado de lo que dice. Dice, a quien cause a otro un daño o alteración en su salud. Está hablando, ¿a quién? Está hablando de una persona. A otro está hablando que sea a una persona, a un tercero. Y daño o alteraciones en la salud, ahí se está hablando de vulnerar la salud de esa persona. En este caso, las lesiones tutelan la integridad física. Entonces estás hablando de que un agente externo, o sea, bueno, una persona lesione la superficie corporal de otra persona. Esto te dice el delito de lesiones nada más en sí, o sea, con eso se configura. Ahora vienen las 7 fracciones que ya te maneja como tal el delito, porque únicamente la conducta es que tú vulneres la superficie corporal de otro, pero ya dentro del delito tiene también o sea, ya se va agravando, se va atenuando dependiendo de qué tipo de lesiones causas, porque no es lo mismo que una persona golpea a otra con un puñetazo en el rostro, que a lo mejor le va a dejar un moretón y que tarda menos de 15 días en sanar, según un experto. Supongamos que, según la máxima de la experiencia nos dice que un moretón pues tarda menos de 15 días en sanar. Claro. En una persona sana, o sea, digo, pues va a haber personas que mejor puedan tardar más dependiendo de su salud, digo, pues. En ese tipo, ahorita estamos viendo lo que es el artículo 140 del Código Penal del Estado de Durango, y estoy viendo lo que son las fracciones. Estas fracciones, pues si bien es cierto, son dependiendo de cuánto dure lo que son las lesiones, o cómo se clasifica esto. No todas, porque, por ejemplo, las primeras 3 fracciones te hablan de temporalidad. Fracción primera, menos de 15 días, fracción segunda de 15 a 60, fracción tercera, más de 60 días. Esas fracciones te hablan de temporalidad. Pero ahí las fracciones, hay fracciones que te hablan si te deja una cicatriz permanente en rostro, si pone en riesgo la vida, ¿Y ahí qué pasa? En caso de que sí deje cicatriz, o sea, ¿se aumenta la pena? ¿Hay cárcel? ¿O qué es lo que pasa ahí con este tipo? Bueno, mira, dejemos de lado la prisión, porque ese es un tema
que se debe de manejar aparte. O sea, ahorita estamos nada más con lo que es prácticamente teoría del delito, la configuración de una conducta como un delito. Lo de procedimental de la prisión. O sea, el código te marca mínimas y máximas dentro de una conducta, que es lo que los jueces van a tomar en cuenta para la aplicación de una pena. La pena mínima y la pena máxima, y entre esos rangos se va a poder aplicar una pena. Pero en este caso las lesiones sí van agravándose dependiendo, porque digo, no es lo mismo que yo te cause una lesión que en 15 días va a desaparecer y no te va a dejar marca, que es en este caso lo que dice la fracción primera, a que yo te cause una lesión como dice la fracción quinta, que es que te deje cicatriz permanente en rostro. ¿Por qué? Porque tú yo no solamente causé una lesión en ti, o sea, yo te dejé marca por esa lesión y esa marca es visible. Entonces ya estoy alterando ya inclusive tu fisionomía, estoy alterando ya tu, pues estéticamente o sea, el rostro. tu rostro. Exacto, o sea, toda la parte del rostro, porque dice el rostro, pabellón auricular. Entonces digo, todo ahí, y ahí vamos a lo que es la fracción sexta, que la fracción sexta, te dice que disminuye una función. Entonces digo, ya estás hablando de que, por ejemplo, pues si de la lesión yo logro a lo mejor cortarte un dedo, pues tú ya no tienes el mismo movimiento, ya no tienes la misma función. Entonces eso agrava aún más. Okay. Entonces, y si vamos a un extremo, lo que dice la fracción séptima, la pérdida de una función, si yo por las lesiones logro que tú pierdas un ojo, pues ya estaría más bien, bueno, sí, ya ahí estarías perdiendo una función que es la visibilidad en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque ya nada más tendrías un ojo y ya estarías completamente perdiendo esa función del ojo que pudieras, que en este caso fue pérdida por la lesión. Entonces digo, para eso distingue el código diferentes tipos de sanciones dependiendo de la gravedad de las lesiones. Y vámonos ahora aún más para adelante. El 141 te dice las lesiones agravadas por el objeto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te lesione con a mejor cuerpo a cuerpo, a que yo utilice un objeto para lesionarte. ¿Por qué? Porque yo ya estaría ahí en esa situación, yo estaría teniendo aún más superioridad. Porque no tendría ventaja, porque la ventaja es tema de otro, que es otro artículo que nos habla del 147. Pero digo, con la sola utilización de un objeto que dice que arma de fuego, objeto punzocortante, ya estoy aún más agravando esa lesión. Claro. Entonces digo, ¿por qué? Porque hay más riesgo utilizando ese tipo de armas. Y ya el 147 pues ya nos habla de cosas más, o sea, el 141 nos habla únicamente del objeto, y el 147 ya nos habla de cosas más subjetivas, como lo que es la ventaja, que es pues obviamente la superioridad, y cerciorarte de que no vayas a salir tú lastimado. O sea, habla de esa superioridad de que no solamente estás superior en número y mecánicamente, o sea, con algún tipo de objeto, sino que tú te cercioras de que la otra persona no pueda retribuirte las lesiones que le estás provocando. Entonces, y ese artículo te maneja más, te maneja premeditación, ventaja, alevosía, que son más como de planear. O sea, por ejemplo, la premeditación, la alevosía, que te maneja, que es inclusive la acechanza, de que tú, la persona la estés acechando para buscar el momento exacto y poder causarle o vulnerar su superficie corporal. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues la ventaja es aún mucho más. O sea, las lesiones nos habla de una planeación. Entonces, los códigos sí son muy. El código sí en ese sentido sí hace una distinción. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en el 141, que es nada más la utilización del objeto, pues en el momento tú lo puedes agarrar y puedes utilizarlo, pero ya el 147 nos habla de una planeación anterior. Entonces ya en algunos tipos de supuestos. Entonces tú, cuando hablas de una planeación, tú ya tienes el dominio de poder decidir no hacerlo. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo tengo este pensamiento de desplegar esta conducta, y tienes un tiempo de analizarlo, tienes un tiempo de reflexionarlo, y si aún así lo decides hacer,
Por eso la ley distingue en ese tipo de situaciones cuando ya hay un tipo de planeación anterior a la conducta. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Nos quedó muy claro el delito de lesiones. Ya vimos cómo está configurado, ya vimos las diferentes fracciones, ya vimos los diferentes artículos. Bueno, nosotros aquí tenemos se pueden decir dos libros que tenemos enfrente de nosotros, que son muy importantes para lo que es el derecho penal, para todas las personas que no conozcan lo que estamos viendo. Uno de estos se llama lo que es el Código Penal del Estado de Durango, lo cual nosotros los abogados y los agentes del Ministerio Público usan para ver qué tipo de delito y cómo se agravan estos delitos. Y tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Licenciado, en en estos dos libros que tenemos aquí enfrente, ¿podemos explicarle a las personas en qué se basa el Código Penal del Estado de Durango y en qué se basa el Código Nacional de Procedimientos Penales para comprender y saber por qué los estamos leyendo ahorita? El Código Penal es el que nos dice qué conductas son las que el Código toma como delitos. Entonces de ahí estamos hablando de las conductas que son sancionables. Y pues hay que tener también hacer también que la audiencia sepa que cada estado tiene su propio código. O sea, cada estado, ¿por qué? Porque atiende las necesidades sociales de cada entidad. No son los mismos delitos en el estado de Durango que a lo mejor en el estado de México, que a lo mejor en la CDMX, que a lo mejor en Cancún. ¿Por qué? Porque son sociedades diferentes, pues obviamente se llevan a cabo delitos de forma continua diferentes. A lo mejor en otra entidad va a haber más robo de vehículos, a lo mejor en otra entidad va a haber más privaciones de la libertad con fines lucrativos, a lo mejor en otras entidades va a haber más privaciones de la vida de forma dolosa. Entonces atendiendo a eso se hacen las penas. Entonces los códigos se ajustan a la realidad social que existe en ese momento, y por eso se hacen los códigos. Entonces, el código nos va a decir qué conductas son las que se sancionan, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí sí es muy distinto. ¿Por qué? Porque los legisladores sí lo previeron, la verdad lo previeron de forma muy atinada, que era lo mejor unificar el procedimiento. ¿Por qué? Porque pues era muy complicado para los abogados litigar Durango, que tenía su Código Nacional de Procedimientos, su Código de Procedimientos, y lo iban a Coahuila y tenía su Código de Procedimientos, y lo iban a Chihuahua y tenía su Código de Procedimientos. Entonces tienes que ajustarte si así. Si bien es cierto, un delito ya es complicado y ya todavía tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, si se divide por estado, pues sí estuviera muy complicado. Sí, y aparte, si aún así que está unificado el código, el procedimiento penal en todo el país, a veces hay abogados que hay diferencias mínimas, pero pues del Poder Judicial a veces sí lleva un poco diferente la aplicación del código. No digo que esté mal hecho, pues a lo mejor la interpretación es un poco distinta. Claro. Pero imagínate si antes que tenías que ajustarte a diferentes tipos de procedimiento, entonces pues ya tuvieron atinadamente el hacer más bien en legislar un Código Nacional de Procedimientos Penales, y él es el que nos dice cómo. O sea, ya tenemos la conducta delictiva, ahora dime cómo vamos a aplicar la ley para que un procedimiento le garantice, ya sea, pues bueno, en este caso lo que la Constitución está tutelando, que es la no repetición, la reparación del daño, la condena para las personas que cometieron la conducta. Entonces nos va a decir cómo vamos a llevar a buen puerto esa aplicación de la justicia. Entonces por eso uno te dice el qué y otro te dice el cómo, por eso esa distinción. Entonces uno va a saber estrictamente las conductas, el Código Penal en este caso va a saber las conductas que son delitos, que podemos decir que esta conducta transgredió o
o violó un precepto que estaba establecido en el código, y el Código Nacional nos va a decir, bueno, ya está la conducta, este procedimiento es el que te va a decir de qué forma, bueno, en este código te va a decir de qué forma llevar el procedimiento para llegar a buen puerto, o para llegar ya sea a una sentencia, a una terminación anticipada, que también pues termina con una sentencia, a una salida alterna, o en este caso a una no vinculación, en caso de que para el juez no se reúnan los requisitos para una no vinculación al proceso. Perfecto, licenciado. Muy bien. Muchas gracias por la explicación. Creo que nos quedó muy claro por qué nosotros como abogados, como servidores públicos, se usan estos tipos de el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos enfocamos lo que es en el delito de amenazas. Ya nos dijo cómo se configura, qué es lo que se debe hacer, el delito de lesiones, qué otros tipos de delitos pueden denunciar las personas o de los que usted ha visto ahí dentro de Fiscalía. No, es que pues, digo, he visto muchos conductas, digo, pues he visto muchos delitos patrimoniales, por ejemplo, en este caso, pues también podemos, un ejemplo, y es una realidad muy latente en la sociedad, que es, por ejemplo, el robo. El robo, correcto, que es una problemática social muy grande por X o por Y, digo, hay muchas cuestiones que orillan a las personas a delinquir y a realizar este tipo de conductas. En este caso, pues el mismo artículo 194 te define lo que es el robo, que es el apoderamiento de un objeto mueble sin autorización de quien pueda dártelo. Entonces, ya de ahí partiendo, ya hay más agravantes, que pues en este caso es el robo ya en una casa habitación, el robo con violencia, el robo a un local abierto al público, y luego ya si mal no recuerdo, el 198, no quiero darles malos datos, pero por ejemplo, digo, el 194 nos habla de la pura definición. El 195 nos dice que se tendrá por consumado el robo desde el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa, aun cuando lo abandonen o lo desapoderen de ella. El 196 nos da las diferentes sanciones para los tipos de robo dependiendo de la cuantía. Ahí nos dice, nos maneja en unidades de medida de actualización, dependiendo de tal cuantía se maneja una sanción, dependiendo de las cuantías, y ahí se nos maneja 5 fracciones. El 197 es el que nos habla ya de que se aumentarán las penas, ya sería un agravante, en caso de que sea con violencia, que sea en un lugar cerrado, en un edificio, en una vivienda, cuando la víctima esté en un vehículo particular, pues son varias. Y ya el 198 es el que nos dice que también se aumentará aún más independientemente de las penas que se hayan aplicado. Pues ya, por ejemplo, dice que cuando se cometa por 2 o más personas, cuando para el robo se utilice menores de edad, o sea, también ya son agravantes que van dependiendo a ciertos factores o ciertas condiciones que se dan en el momento de que se comete el ilícito. Entonces digo, esa también es una problemática muy latente que se ve en muchas partes del país. Claro. Entonces digo, en sí ese es la conducta, el apoderamiento, que es tomar en posesión un bien mueble. Tiene que ser necesariamente un bien mueble, porque digo, y digo, en este caso pues tendríamos que irnos al Código Civil para saber qué es un bien mueble. Un bien mueble es un objeto que no pierde su funcionalidad al momento de ser trasladado. Y digo, pongo mucho este ejemplo cuando platico con las personas. Bueno, por ejemplo, cuando platico con personas que están estudiando, que muchos teníamos pues a lo mejor esa falsa percepción de decir cualquier cosa que se pueda mover es un objeto mueble. Pero pues, un ejemplo, pues la puerta, si no está empotrada, pues es un objeto mueble, pero pues no tiene funcionalidad. Entonces, ¿cuál es su función? El estar empotrado en una casa. Entonces eso no puede ser un bien mueble. En este caso, ahí digo, hay que distinguir también en este tipo de cosas que tiene que ser un bien mueble que es un objeto que no pierda su funcionalidad al momento de ser trasladado. Claro. Pues en este caso también hay que, en este caso este delito atenta contra el patrimonio de las personas, objetivamente, pero hay otro
tipo de bien que vulnera, que por ejemplo, ya al cometerse con violencia, ya estás afectando emocionalmente también a la persona, y el mismo código te maneja agravantes. ¿Por qué? Porque pues ya no es lo mismo que yo tome un objeto sin tu autorización y nada más vulnere tu patrimonio, a que yo como tal ya utilice violencia para despojarte de tu bien, y en esa conducta que utilice violencia, ya te afecte emocionalmente. Entonces ya estoy yendo más allá. Correcto. Y el mismo código ya te maneja agravantes en este tipo de conducta, en este tipo de situaciones que te digo, son casos, o sea, hay veces que la gente dice, bueno, esto es más o menos parecido a este caso, porque no lo vieron de formas iguales, porque no, la misma ley te dice que no podemos se puede sancionar análogamente, o sea, porque parezcan situaciones parecidas, tienes que irte al caso específico y ver qué situación. Lo mismo se utiliza para pero lo mismo se utiliza para el momento de aplicar sanciones. Cuando se sanciona o se sentencia a una persona, no podemos decir, este delito es igual que aquel, vamos a poner la misma pena. ¿Por qué? Porque partiendo de ahí, pues no es lo mismo y no tiene el mismo entendimiento, no tiene el mismo uso de razón. Una persona mejor, digo, y no quiero sonar ni no quiero ofender a nadie, pero pues no es el mismo entendimiento a lo mejor que tiene una persona, más bien la misma entendimiento jurídico, hablando específicamente en eso. A lo mejor una persona que tiene menos nivel de estudio o una persona que tiene más nivel de estudio, o un abogado, que un abogado debe, o sea, por su trabajo, por su profesión, conoce lo que es un delito, lo que es la violación de un delito. Entonces, en ese sentido, para poder aplicar una sanción, pues tienes que ir específicamente al caso. Así está bien para los delitos. Tienes que irte, ¿por qué? Porque hay delitos que por un detallito, a lo mejor se puede configurar o no se puede configurar, o se puede configurar otro delito. Sí. Vamos, por ejemplo, pasa mucho en los delitos patrimoniales, por ejemplo, en lo que es el fraude, lo que es el abuso de confianza. Creo que, bueno, qué bueno que entre en ese tema, licenciado, porque el delito de fraude, el delito de abuso de confianza, pues sabemos muy bien que hay una línea muy delgada entre lo civil y lo penal. Entonces, tenemos que especificar bien y se tiene que configurar bien el hecho para efectivamente tener este delito de abuso de confianza o en determinado momento hasta el delito de fraude. ¿Cómo se pueden configurar esos delitos o cómo son ahí? Bueno, es que digo, hay que irnos al caso específico, porque por ejemplo, no es lo mismo, o sea, si yo voy y digo, me fui y le encargué un comedor a tal carpintero y no me lo ha hecho y me trae vueltas y vueltas, vengo a denunciar fraude. Pero si nos vamos específicamente al delito de fraude, estrictamente a la situación, esa situación deriva de una prestación de servicio, que hay un pago y hay un servicio que está haciendo, que es la fabricación de un comedor. Entonces digo, eso es algo ya de materia civil. Entonces digo, ahí es complicado, porque es la línea muy muy delgada entre, y digo, un detalle puede pues cambiarte ya o no configurar, o configurar una conducta como delictiva o como no delictiva. En este caso digo que es lo más complejo, por ejemplo, los delitos patrimoniales, para poder acreditarlos. Entonces digo, en ese sentido, pues sí estriba mucho, es muy muy técnico, y tienes que ser muy muy cuidadoso en ver, digo, y también en conocer mucho lo que es teoría del delito. ¿Por qué? Porque es la aplicación en su máxima expresión de los conceptos de teoría del delito. ¿Por qué? Porque se tiene que escudriñar muy bien en la conducta para poder encuadrarla muy bien en el tipo. ¿Qué es la teoría del delito, licenciado? En palabras simples. Pues ya me hiciste entrar en un tema muy... La verdad me gusta mucho, digo, sí. Teoría del delito es una materia que me gusta mucho, pero pues en este caso abarca mucho, es muy amplia, digo, es a grandes rasgos, pues funge como
se basa en tres preceptos, que es la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. La teoría fáctica, ¿qué pasó? La teoría jurídica, esa conducta que se desplegó, cómo transgredió un precepto, y la teoría probatoria, ¿qué pruebas tengo yo para probar que esa conducta violentó ese delito? Es en grandes rasgos una teoría del delito, pero digo, como tal, doctrinalmente, pues teoría del delito abarca muchos, que es, por ejemplo, en este caso el concepto de delito, que es conducta típica antijurídica culpable. Digo, es más que nada como del lado doctrinal del derecho penal, que es lo que abarca la teoría del delito. O sea, estrictamente digo, porque pues si quieres estudiar la teoría del delito, pues tendrías que invitarme a otro capítulo para poder extenderme y explicarte bien, porque digo, es muy compleja. O sea, la verdad, correcto. Yo sí hay personas que están estudiando derecho que les interesa el derecho penal, estudien de teoría del delito. Es algo que nunca se termina de aprender, y la verdad, si ellos les logran aprender, pues que me hablen y me expliquen, ¿no? Perfecto, licenciado. Creo que ahí iniciamos para una gran plática en otro podcast, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que estábamos, y para que la gente no se pierda, en los delitos. Ya vimos lo que son las amenazas, las lesiones, cómo se configuran, el delito de robo, vimos el fraude, abuso de confianza. Entonces ya las personas denuncian estos delitos dentro de Fiscalía. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, pues ya nos dijo usted que efectivamente se turnan a diferentes áreas, diferentes unidades, pero supongo que hay una área donde llegan primero los delitos simples, podemos decir simples, para que lleguen a un acuerdo. Bueno, mira, hay delitos que no podemos manejarlos como simples o como complejos, ni como delitos graves ni como delitos menos graves. Creo que todas las conductas que transgredan una ley, o más bien un artículo del Código Penal, pues son importantes para nosotros como agentes del Ministerio Público. Pero el mismo código te faculta o te indica qué delitos se pueden... O sea, ¿cuáles son los delitos en los que la persona tiene la decisión de poder tutelar él mismo su bien jurídico? En este caso, un ejemplo, las amenazas, como lo manejamos ahorita. Las amenazas es un bien que la ley lo dice, en el mismo artículo 20 bis te maneja los artículos que se... Bueno, ahí voy a entrar en otro tema, lo que es la querella, porque hay que diferenciar también lo que es querella y lo que es denuncia. Licenciado, por favor, díganos la diferencia entre la querella y la denuncia. Bueno, todos indistintamente utilizamos denuncia. Que la denuncia es hacer del conocimiento de una autoridad un hecho. Correcto. Es una denuncia. Pero la denuncia también se distingue de la querella. ¿Por qué? Porque la denuncia es no necesariamente la presenta quien se ve afectado en el bien jurídico, porque, por ejemplo, pues desafortunadamente va a haber las personas que las privan de la vida, pues ellos no pueden presentar una denuncia. Entonces la ley distingue víctima y ofendido. Entonces la víctima es quien resiente directamente la conducta, y el ofendido es quien resiente de forma indirecta la conducta, pero también tiene derecho. El mismo código le concede ese derecho. ¿Qué podrían ser los familiares? Pues varía, porque por ejemplo, pues puede ser, en este caso, la esposa si está casado, y ya de ahí vas hijos, padres, hermanos, y ya va abriéndose el abanico como ofendidos. Correcto. Y la querella sí te maneja estrictamente que tiene que ser la persona que resiente la afectación. En este caso, algunos tipos de robo, porque es un bien patrimonial. El patrimonio es un bien jurídico del que puedes disponer hasta en ciertas situaciones, porque no en todos los casos. ¿Por qué? Porque, pues un ejemplo, un robo no es lo mismo un robo con violencia. El robo simple, pues tú dispones de tu patrimonio y tú sabes qué hacer con tu patrimonio. Y si tú dices, ¿sabe qué? Pues me robó, pero pues yo no quiero presentar denuncia. Pues no, o sea, por X o por Y la persona no quiere presentar denuncia, pero un robo con violencia no es la misma situación. ¿Por qué? Porque ya no solamente estás hablando de que te está afectando tu patrimonio, estás hablando de que esa persona es un peligro para la sociedad, porque la forma en que realizó el robo está encendiendo una alerta para las autoridades de decir, oye, pues es que no solamente roba, o sea, él va más allá.
y pues eso que es más allá pues puede terminar de otra forma. Entonces digo, ya en esa situación la persona ya no dispone de su bien jurídico, al contrario de que, por ejemplo, cuando es violencia, cuando es una amenaza, ciertos tipos de lesiones. Correcto. Las lesiones, si mal no recuerdo, primera y segunda fracción, si dispones de tu bien jurídico, y en ese tipo de situaciones, la ley dice, en ese tipo de situaciones, que es el 20 bis, chequenlo ahí en el Código Penal, tú dispones de tus bienes jurídicos, no te dice específicamente, o sea, no te dice, tú dispones de tus bienes jurídicos, pero te dice, estos son por querella a petición de parte. Entonces, pues haciendo un análisis jurídico dices, bueno, si estos son a petición de parte, pues entonces tú puedes disponer de ellos. Y ya esos delitos, algunos de ellos se pasan a la unidad restaurativa y algunos se pasan a unidad, pero ya en la unidad las personas pueden llegar a una conciliación y decir, páseme a restaurativa, que es el área de justicia penal restaurativa y en fiscalía, que es donde se puede celebrar una figura que se prevé en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el acuerdo reparatorio. Es el que se encuentra previsto en el artículo 186 al 190, si mal no recuerdo, en el cual nos dice que un acuerdo reparatorio es donde acuerdan que se va a reparar el daño, como su mismo nombre lo dice. Entonces, pero ahí es una voluntad de partes. Ahí para que se llegue a un acuerdo reparatorio, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, no se puede celebrar, ni se le puede obligar a nadie a celebrar un acuerdo reparatorio. Ahí en ese sentido, pues ya los delitos se pueden ya mandar a esa área, y en esa área se celebra ese acuerdo, y ya ahí se puede concluir pues en este caso con la querella. Correcto. Ok, entonces ya vimos lo que es restaurativa, que son estos tipos de delitos que pueden llegar a un acuerdo en determinado momento, que ambas partes pues estén de acuerdo en esto y que pues ya no pase, supongo que a una unidad, donde ya en la unidad, ¿qué es lo que pasa en una unidad cuando ya un agente del Ministerio Público tiene una carpeta de investigación? ¿Qué es lo que inicia? ¿Qué es lo que pasa ahí después de que ya no llegaron a un acuerdo estas personas? Bueno, entonces ya se inicia con la integración ya como tal en forma, o más bien, de hecho, pues desde que llega uno tiene que realizar las diligencias, tendientes a acreditar la conducta, pero ya cuando si en los delitos que se puede llegar a un acuerdo reparatorio, si no se llega, pues se continúa con la integración hasta que ya se encuentre la carpeta completamente integrada para que pase ahora sí a un procedimiento judicial, que ya es cuando se inicia en este caso cuando es con denuncia, digo, porque también hay que distinguir pues el inicio de un procedimiento, porque se puede iniciar con una citación, se puede iniciar con una orden de comparecencia, se puede iniciar con una orden de aprehensión, pero también está la figura cuando son detenidos en flagrancia, que se puede iniciar con un control de la detención para poder iniciar el procedimiento. Entonces digo, son diferentes tipos de inicio de un procedimiento, pero en este caso enfoquémonos cuando es con una denuncia. Entonces se pasa al juzgado, y ya en el juzgado, dependiendo de la situación, se puede mandar citar, se puede hacer por orden de comparecencia o se puede hacer por una orden de aprehensión. El mismo artículo 141 del Código Nacional te maneja las situaciones en las que se es una, otra u otra, cualquiera de las tres. Y hay que distinguir también lo que es los medios para poder acercar a una persona al procedimiento, diferenciado de las medidas cautelares, que digo, por ejemplo, a veces la gente piensa cree o tiene esa falsa percepción que porque ya se libró una orden de aprehensión contra una persona, pues ya se va a mandar a Durango. Y no, únicamente es para acercarlo al procedimiento, independientemente del delito. Hay situaciones que se manejan, no hay requisitos que prevé para poder librar una orden de aprehensión, pero también ya una vez en el procedimiento ya la persona puede acreditar, en este caso, que son los tres supuestos para unas medidas cautelares, que es el 168, el peligro de sustracción, el 169, la obstaculización del procedimiento, y el 170, que es el riesgo para la comunidad y para las víctimas y testigos. Entonces, si la persona acredita que a lo mejor no lo pueden hacer comparecer, pero que no se cumple ninguna de estas características, pues a lo mejor ya estamos hablando de situaciones distintas. Correcto. Digo, para que la gente, a veces siento que sí tiende a más bien como que
piensan que es lo mismo, ya porque dio una orden de aprehensión va a obtener una prisión preventiva, y son situaciones y son dos finalidades distintas. Bueno, si bien es cierto, ya cuando se recibe algún documento por parte de Fiscalía, las personas pues ya se asustan. Entonces, si bien es cierto, hay que darles el conocimiento que si ellos reciben un citatorio, pues puede ser para ser testigo, para hacer diferentes cosas dentro de Fiscalía, para hacer diferentes cosas, para ayudar a la investigación de la integración de esta carpeta. ¿Para qué? Para que en determinado momento pueda ser judicializada y llevarla ante un juez. Entonces, decirle a las personas pues que revisen bien qué son los documentos que reciben por parte de Fiscalía, y hacerles mención que dentro de eso ahí les explica para qué los están citando o para qué los necesita Fiscalía. Dentro de Fiscalía también, como usted mencionó, licenciado, pues tenemos las diferentes unidades. Ahora sí vamos a entrar en algo muy interesante: la privación de la vida en manera dolosa y culposa. Muchas personas tienen la duda sobre eso y recibo muchas preguntas de cuándo se configura lo que es el dolo dentro de este delito y la culpabilidad dentro del delito. ¿Cómo podemos diferenciar, ya que usted está en esta unidad? Bueno, mira, pues en ese caso, pues en el mismo artículo 133 te maneja lo que es la definición del delito: quien prive de la vida a otro. Estamos hablando de lo mismo. ¿A quién? Una persona. Privar, coartar, suprimir la vida de otra persona. Estamos hablando de un tercero. Son tres elementos. Partiendo de ahí, ya se tiene acreditado que se privó a una persona. Ahora hay que ver de qué forma fue. Y el código te maneja, bueno, para todos los delitos, no solamente para para todos los delitos te maneja el dolo y la culpa. El dolo es la intención de provocar o de causar ese daño, o de omitir algo que te correspondía hacer y de forma dolosa no lo hiciste, y eso llevó a esa consecuencia. Ese es el dolo. Y la culpa es el deber de cuidado de conducirte, o de respetar ciertas normas. En este caso, el ejemplo más claro puede ser conducir vehículos automotores. Si tú tienes algún percance con un vehículo automotor, ya sea, pues digo, un ejemplo de daños, entonces mejor va a haber situaciones que sean de forma intencional, pero la mayoría son de forma no intencional. Eso no quiere decir que la ley no prevé una sanción o no prevé garantizar la reparación del daño. Nada más que entre en otro supuesto. ¿Por qué? Porque no estás haciéndolo de forma intencional, pero ahí vamos a aplicar de manera supletoria el reglamento vial. La persona no respetó el reglamento vial de alguna otra forma, no tuvo el cuidado suficiente, o inclusive hasta la pericia, porque también pasa mucho por la falta de pericia, que pues a lo mejor pudo tener algún tipo de percance por no saber solventar de manera eficiente la situación en ese momento del vehículo automotor. Entonces es lo que la diferencia, la intención y el deber de cuidado. Uno tienes intención, el otro no tienes el cuidado, o no llevas a cabo de forma correcta como debería de ser. Entonces ahí ya entra lo que es la culpa, que hay que diferenciar de la culpa a la culpabilidad. O sea, digo, porque la culpa es hacerlo del deber de cuidado, y la culpabilidad como tal, o sea, es ese grado de responsabilidad que tienes de una aplicación de una sanción. Entonces digo, hay que diferenciar. La culpa es únicamente ese deber de cuidado que hay sobre algún tipo de normativa que existe, y el no llevarla a cabo, pues te puede llevar en este caso, pues, si bien a lo mejor la ley sí distingue sí distingue diferencia entre la intención y la no intención, todos conllevas algún tipo de responsabilidad, en este caso por lo que es la reparación del daño. Claro. Y en este sentido, pues digo, las personas sí es importante que
que tomen en cuenta que no necesariamente es que se pague para zafarse el problema, pero la misma ley te dice, como no hubo intención, pero eso no quiere decir que no lleve una responsabilidad. Entonces, para eso la ley prevé lo que es la reparación del daño, y pues obviamente este tipo de delitos, el mismo artículo 20 bis te maneja los delitos culposos, en los cuales pues se puede terminar con un acuerdo reparatorio, o en su caso, si no es voluntad de las partes, pues a lo mejor con una suspensión condicional. Pero digo, como tal, pues la persona sí puede llegar a este tipo de salidas alternas pagando la reparación del daño. Perfecto, muy bien. Creo que nos quedó muy claro ahí la intención, lo que es la culpa y lo que es el dolo. ¿Qué otros tipos de delito podemos ver dentro de esta unidad? ¿O qué más nos puede decir de aquí, de esta unidad, que sea lo que usted ve y lo que le interesa más sobre esto? Pues es que digo, mira, creo que por el tiempo pues puede ahondar mucho en lo que es el dolo en este tipo de delitos, pero pues también es muy complejo. Digo, pero pues yo creo que sí tendría que haber una segunda vuelta para poder hacerlo un poco más extenso. Considero que he tratado de ser lo más claro posible para que la gente lo entienda, que la gente sepa que muchas veces pasa mucho, más cuando estaba en unidades donde había este tipo de delitos. Pero, por ejemplo, hay una denuncia contra una persona, y cuando llegan y dicen, oiga, es que ya lleva 3, 4, 5, y checas y no tiene ninguna denuncia. Entonces, la cultura de denuncia muchas veces no está tan arraigada en la sociedad. Desconozco por qué, pero digo, sí es importante que la gente denuncie, sí es importante que haga conocimiento a la autoridad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos conocimiento de las conductas que son delictivas, pues muchas veces no podemos nosotros iniciar una investigación. ¿Por qué? Porque muchos delitos, como te lo expliqué, se persiguen a petición de parte, y si la persona no denuncia, la persona que tiene el derecho a denunciar, nosotros no podemos actuar. Exacto. Gracias por darme la palabra correcta. Entonces, sí es importante que la gente sepa que pues es importante que denuncie. ¿Por qué? Porque pues es como todo, o sea, si queremos que haya un cambio, pues nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. Entonces, si yo quiero que haya un cambio, pues tengo que hacer mi deber cívico, social, de denunciar. Inclusive cuando a lo mejor va a haber veces que nos va a tocar ser testigos de algún delito, y que a lo mejor ese delito se perciba de oficio, pues hacerle el conocimiento a la autoridad, sabe que yo vi esto, y ya que la autoridad, pues ya que se inicia una investigación, y si de la investigación se desprende que pues obviamente se puede contactar a la víctima, se puede ya iniciar como tal la investigación, pero ya cumpliste con tu deber cívico, con tu deber social, con tu deber de denunciar una conducta delictiva. En ese sentido, pues ya es también importante que la gente adopte esa cultura. Creo que las personas, más que denunciar, pues tienen el miedo a lo que pueda pasar después, si denuncian algún robo, si denuncian alguna agresión física a alguna persona. A mí me tocó cuando estuve ahí, no, es que no pude denunciar porque tuve miedo. O si bien es cierto, los testigos pues ya no van porque tienen miedo a lo que pueda pasar después. Creo que más que nada es eso lo que tienen las personas, pero siempre, como usted dice, licenciado, darles el conocimiento pues que deben de hacer esto, deben de hacerlo. Y si bien es cierto, pues ya tener ese conocimiento de que pues ya tuvieron este conocimiento de que vieron un delito y que deben de denunciar. Bueno, o sea, como tal, es obligación de toda persona que tenga conocimiento de alguna conducta el hacerla de conocimiento. Y si tiene conocimiento de forma, o sea, que fue testigo, pues también es su obligación. Pero para en ese sentido, pues el mismo código te marca las medidas de protección que van tendientes a eso, a salvaguardar la integridad de las víctimas o de los ofendidos,
a fin de poder garantizar. Y ya una vez en el procedimiento, para eso son las medidas cautelares, para garantizar y salvaguardar la integridad física también de los testigos, en este caso hasta inclusive de la comunidad, porque hay personas que digo, no solamente representan un riesgo, digo, que no solamente representan un riesgo para la víctima, para el ofendido, para los testigos, representan un riesgo para la comunidad, y es obligación tanto de nosotros como procuradores de justicia como para los jueces y para el Poder Judicial, que son los que imparten la justicia, y garantizar que esta persona no cometa, bueno, hablando de digo, pues, de cualquier persona que sea indiciada, que no despliegue ninguna conducta en contra ni de las mismas partes del procedimiento y en la sociedad en general, digo, porque pues eso ya se hace una valoración dependiendo de los criterios del juez, ya se hace una valoración para decir, bueno, pues esta persona de esta forma, con estas medidas cautelares, yo creo que garantizaría que no vuelva a repetir ningún tipo de conductas. Correcto. Queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo por Facebook y que nos están escuchando por la radio. Licenciado, tenemos una pregunta, bueno, más que nada una pregunta, dice, pero uno va a fiscalía a poner denuncia y ponen 1 y 1000 pretextos para no aceptar la denuncia. Bueno, ¿te ha tocado eso con personas? Mira, yo nunca he estado en la unidad de inmediata atención, digo, pero pues es deber de nosotros y obligación de nosotros tomar las denuncias. O sea, digo, ¿Qué puede impedir ahí que no se reciba la denuncia? ¿Qué es lo que puede impedir para una persona? A lo mejor que no sea un delito, que sea algo más civil, o a lo mejor que no tengan el hecho estructurado. No, del hecho estructurado no, eso es obligación de nosotros. Pues obviamente para eso la experiencia te va dando esa pauta para poder a las personas silvanar una historia, decir la versión, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, a qué hora pasó. De esa forma uno va estructurando ya la denuncia, pero en muchas ocasiones pudiera pasar, digo, pues obviamente desconozco la situación exacta, digo, nunca he estado en esa unidad de inmediata atención, pero puede pasar que hay personas que a lo mejor van con conductas que no son delictivas. Entonces digo, pues a lo mejor ahí desde ahí se le puede hacer una aclaración a la persona, porque inclusive se le puede dar inclusive hasta asesoría, porque a mí me ha tocado dar a personas que que me llego a encontrar en los pasillos de fiscalía y me preguntan, e inclusive me preguntan, licenciado, mire, pasa esta situación, ¿qué se puede hacer? Y pues claramente no es un delito. Yo digo, mire señora, esto no como tal, no configura un delito, ¿por qué? Porque pues, deriva de... No sé si se acuerda de algún ejemplo que nos pueda dar. Un ejemplo es lo que te comentaba, me pasó varias veces que las personas iban de que, oiga, pues es que le pagué a un albañil tanto para que me hiciera una barda y la barda me la dejó a la mitad y ya nunca volvió. O me traía puras vueltas. Y es lo que le digo, señora, pues eso como tal no es un delito. Y para eso se le dice, mire señora, pues igual, puede hacerlo usted por la vía civil, un incumplimiento de contrato, porque le digo, pues un contrato no solamente es algo escrito, le digo, es un acuerdo de voluntades que hasta de forma verbal se puede configurar ya un contrato, se puede ya se pueden estipular ya como que la prestación de pago por un servicio. Y se está siempre la opción del Centro de Justicia Alternativa, que es, pues obviamente también es un acuerdo de voluntades. Para eso fue creada, para que las personas se acerquen y puedan dirimir sus conflictos, no necesariamente a lo mejor civiles, ni a lo mejor penales, ni a lo mejor familiares, pueden ser hasta vecinales. Entonces, digo, para eso está el centro, y ya le digo, pues a lo mejor de ahí va a obtener usted una atención más rápida y va a obtener resultados mucho más rápidos que a lo mejor iniciando un juicio civil. Digo, desconozco, no soy experto en la materia, no sé cuánto tarda un juicio civil, no sé ni siquiera de lo que se necesita para poder iniciar un procedimiento civil en un incumplimiento de contrato, pero digo, pues yo, o sea, obviamente actuando uno de buena fe, digo, porque pues obviamente las personas, no, la gran mayoría pues no son conocedores del derecho, y a lo mejor pueden llegar a confundir conductas con delitos, con acciones civiles, con acciones familiares. Entonces, digo, pues en ese sentido se les puede brindar una asesoría, y obviamente, ojo, digo,
también para eso va a haber delitos que a lo mejor va a haber conductas que a lo mejor tengan apariencia de delito y se toman y se turnan en la unidad, y en la unidad haciendo un análisis, solicitando a lo mejor ya datos de prueba, solicitándole a la persona más probanzas, pudiéramos determinar que no es un delito, y para eso está el artículo 250, si no me acuerdo si es el 250 y... Espérame, no te voy a mentir, según yo es el 253, que es el del no ejercicio de la acción penal. No, el 254, el 255, no ejercicio de la acción penal, que después del análisis que se hace de los datos de prueba que hay, entran unos supuestos del 327, que en uno de esos es la no configuración de un delito, que es y se sobresee por cuestiones de un ejercicio de la acción penal. Entonces digo, pues ya eso se hace, pero ya es un análisis un poco más profundo, porque inclusive se puede hacer una abstención de investigar si desde la misma denuncia se aprecia de forma clara que no es un delito, pues también se puede hacer una abstención de investigar, que es lo previsto en el artículo 253 del mismo Código Penal, que en teoría son, pero haciendo un análisis un poco más profundo ya de como tal, de la conducta que se está denunciando. Bueno, licenciado, pues creo que abordamos varios temas y nos faltaron muchos para platicar, como la teoría del caso, ver más delitos, ver más unidades. Creo que esto nos da para muchos más temas, y creo que las personas están muy interesadas en todo lo que estamos platicando, ya que si bien es cierto, pues el derecho penal pues está en todos los días con nosotros, tenemos que hacer y denunciar también todas las acciones que nosotros que podemos ser agredidos en determinado momento. Pues ya saben ustedes que existe un licenciado, un agente del Ministerio Público que los va a ayudar, como es el licenciado Fernando Salcido, que él ayuda a la gente, y si bien es cierto, como él lo dijo, a veces se topa ahí por el pasillo y les explica el procedimiento y les dice qué es lo mejor para ellos. Entonces creo que un servidor público que tiene ese conocimiento y que se desarrolle así es una persona que se debe de dar a conocer. Entonces, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que lo vamos a invitar otra vez porque tenemos muchos temas de qué hablar, y esperemos que en su agenda ahí nos tenga listos. No, muchas gracias por la invitación. Digo, a veces es importante despejar las dudas de las personas, digo, porque pues obviamente pues si uno que día a día lo vive, a veces desconoce muchos temas de estos, es importante hacérselos conocer a las personas y de una forma entendible. Correcto. Y así como tú lo mencionaste, digo, si algún día me llegan a ver por la calle y tienen alguna duda, si con confianza, pregúntenme, digo, pues a mí no me molesta el dedicarle 2, 5, 10 minutos a una persona y despejar una duda, porque digo, al final de cuentas, pues es parte de nuestro servicio, pero en nuestro trabajo, pues somos servidores públicos, y pues el pueblo es pues aquí nosotros debemos de resolver las problemáticas. Digo, pues a mí me toca estar desde el lado de fiscalía, pero de igual forma, si puedo despejar alguna duda, pues con el conocimiento de derecho que tenemos sobre algunas otras materias, pues igual de alguna forma se puede. Y pues si no, digo, pues obviamente tampoco sé de todo, sino pues recomendarle con un buen abogado que pueda despejar de sus dudas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros por medio de Facebook y escuchándonos en la radio. Recuerden que estamos aquí cada jueves a la misma hora y vamos a tener excelentes temas cada semana, y esperemos que el licenciado nos pueda acompañar en otro día. Licenciado, aquí a su casa, y lo invitamos otra vez cuando usted guste. No, pues muchas gracias Rodolfo, y pues ya sabes que antes que colegas, pues somos amigos, y pues digo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias.